La aurora apenas asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo con tono sangre y fuego, cuando Arthur Savern llegó al pequeño pueblo perdido entre las colinas de Irlanda Occidental. El viento soplaba con una fuerza inusual, llevando consigo un susurro apenas audible que parecía pronunciar su nombre. El aire era denso, cargado con un silencio que presagiaba secretos oscuros y antiguos. Mientras avanzaba por las estrechas calles empedradas, Arthur notó que las casas parecían observarlo, con ventanas que asemejaban ojos vacíos. Los habitantes lo miraban con recelo desde las sombras, susurrando entre ellos. Algunos hacían señales protectoras con las manos, otros simplemente desviaban la mirada, como si su presencia fuera un mal augurio. Buscando refugio y respuestas, Arthur entró en la taberna local, un lugar lúgubre iluminado tenuemente por velas gastadas. El olor a humedad y madera vieja inundaba el ambiente. Las conversaciones cesaron al instante y el silencio se hizo aún más palpable. Las miradas desconfiadas de los lugareños seguían posándose sobre él, como si pudieran ver más allá de su piel. Un anciano, sentado en un rincón oscuro, lo llamó con un gesto imperceptible. Sus ojos eran profundos pozos de experiencia y sufrimiento. Forastero, susurró con voz ronca y temblorosa, el paso de la serpiente no es lugar para los vivos. Sobre la mesa, sus manos arrugadas jugueteaban nerviosamente con un amuleto extraño. Arthur sintió un escalofrío recorrer su espalda. Trató de mostrarse indiferente, pero algo en la mirada del anciano lo inquietaba profundamente. ¿El paso de la serpiente?, preguntó, fingiendo valentía. El anciano asintió lentamente, sus ojos nunca apartándose de los suyos. Una franja de tierra entre las colinas, donde ninguna brújula funciona y donde los gritos se pierden en el viento. Muchos han entrado, pocos han regresado. ¿Y qué hay allí que sea tan peligroso?, insistió Arthur, sintiendo como su curiosidad crecía a pesar de las advertencias. El anciano se inclinó hacia él, bajando aún más la voz. Hay cosas que es mejor no buscar. El tesoro que anhelas está maldito, protegido por fuerzas que no comprendes. El mismo suelo es traicionero, y las almas perdidas vagan sin descanso. Desoyendo las advertencias, Arthur decidió explorar aquel lugar al día siguiente. La curiosidad y el deseo de descubrir el misterioso tesoro podían más que el temor que se anidaba en su pecho. Estaba convencido de que las leyendas eran solo supersticiones y que la fortuna aguardaba a quienes se atrevieran a desafiar los miedos infundados. Esa noche, en su habitación en la posada, tuvo sueños inquietantes. Sombras sin forma lo perseguían por laberintos sin fin, susurrando promesas y amenazas. Se despertó varias veces, con el corazón latiendo con fuerza y una sensación de que algo o alguien lo observaba desde la oscuridad. Al amanecer, se preparó para la expedición. El camino al paso de la serpiente era intrincado y estaba mal señalizado. La niebla se arremolinaba a su alrededor desde el primer momento, creando formas etéreas que parecían moverse con vida propia. Los árboles retorcidos se alzaban como manos suplicantes hacia el cielo gris, sus ramas susurrando historias olvidadas. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de las hojas secas bajo sus pies y el murmullo ocasional del viento. A medida que avanzaba, Arthur notaba una extraña sensación de desorientación. El camino parecía cambiar, llevándolo en círculos, y su brújula giraba sin control, como si alguna fuerza magnética la afectara. De repente, entre la bruma, vislumbró una figura que caminaba en su dirección. Una joven de cabellos oscuros y ojos profundos y misteriosos. Su piel era pálida, casi translúcida, y vestía ropas que parecían de otra época. ¿Buscas algo?, preguntó con una sonrisa enigmática que no llegaba a sus ojos. He oído historias sobre este lugar, respondió Arthur, tratando de sonar casual. Busco el tesoro que, dicen, está escondido en algún rincón de estas tierras. La joven lo miró fijamente, y por un instante, Arthur sintió que podía ver dentro de su alma. Nora, así se presentó, ofreció guiarlo a través del paso.
Dijo conocer bien la zona y que podría ayudarlo a evitar los peligros que acechaban a los incautos. Agradecido pero aún cauteloso, Arthur aceptó su oferta. A medida que avanzaban, el entorno se volvía más opresivo. Las sombras parecían alargarse y moverse, como si tuvieran vida propia. Sonidos extraños resonaban en la lejanía, lamentos, susurros, incluso risas que se apagaban al intentar identificarlas. Nora caminaba con una ligereza inhumana, casi sin tocar el suelo. Cada vez que Arthur intentaba entablar conversación, ella respondía con monosílabos o enigmas. Este lugar es antiguo, comentó ella en un momento dado, más antiguo que cualquier recuerdo humano. Aquí convergen fuerzas que ningún hombre puede dominar. Arthur sintió un escalofrío, pero trató de mantener la compostura. ¿Crees en esas cosas?, preguntó. Nora lo miró de reojo. No es cuestión de creer o no. Es cuestión de sobrevivir. El camino se hizo cada vez más estrecho, y la vegetación más densa. Las raíces salían del suelo como manos que intentaban aferrarse a sus piernas. La niebla se espesaba, y su luz se reducía a un halo grisáceo. Arthur notó que las marcas que había dejado en los árboles para guiar su regreso habían desaparecido. ¿Estás segura de que este es el camino?, preguntó con ansiedad creciente. Nora se detuvo y se volvió hacia él lentamente. Sus ojos brillaban con una luz extraña, casi antinatural. «No confías en mí», susurró, y su voz pareció resonar en múltiples ecos. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el bosque. Los árboles se mecían violentamente, y un viento helado los envolvió. De la niebla emergieron figuras deformes, sombras que se retorcían y cambiaban de forma. Nora desapareció entre la bruma, y Arthur se encontró solo, rodeado de oscuridad y aquel coro de susurros ininteligibles. El pánico se apoderó de él. Corrió sin rumbo, tropezando con raíces y rocas, mientras las voces le susurraban al oído. «Arthur», decían con tonos burlones, «¿a dónde crees que vas? No hay escape». Su corazón latía desbocado, y el miedo nublaba sus pensamientos. De pronto, llegó a un claro iluminado por una luz que no parecía provenir del sol. En el centro, una antigua piedra tallada con símbolos incomprensibles que parecían moverse y cambiar ante sus ojos. El suelo estaba cubierto de extrañas marcas, como si hubiera habido rituales antiguos en aquel lugar. Al acercarse, escuchó un latido bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera viva. La piedra emitía un resplandor tenue, y las sombras a su alrededor comenzaron a tomar forma humana, aunque distorsionada. Rostros conocidos y desconocidos se alzaban en la penumbra, sus ojos vacíos fijos en él. Figuras espectrales emergieron, sus cuerpos translúcidos mostrando heridas y sufrimientos indescriptibles. «Nos perteneces», proclamaron al unísono con voces que parecían provenir de otro mundo. Arthur retrocedió, pero una fuerza invisible lo mantenía anclado al lugar. Sus piernas no respondían, y un frío glacial se apoderaba de su cuerpo. Entre las figuras, reconoció a Nora. Su rostro ya no era amable, una mueca siniestra deformaba sus facciones, y sus ojos ardían con una luz malévola. «Te advertimos», dijo con voz distorsionada que resonaba como 1000 voces, «este lugar es una trampa para los incautos como tú. Ahora, serás uno de nosotros». Desesperado, Arthur intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Las figuras se acercaban lentamente, sus manos extendidas, los dedos alargándose como garras. Podía sentir el aliento frío de las almas en pena rodeándolo, susurrando historias de tormento eterno. El frío era insoportable, y sentía cómo su vida se escapaba con cada aliento. Su visión se nublaba, y una oscuridad profunda comenzaba a cubrirlo todo. En un último esfuerzo, cerró los ojos y trató de recordar algún momento feliz, alguna luz en medio de la oscuridad. Pero solo había sombras y el eco de las risas macabras que lo rodeaban. La tierra bajo sus pies se abrió, y Arthur cayó en un abismo sin fin. La oscuridad lo envolvió por completo, y el silencio absoluto fue lo último que percibió.
Su caída parecía eterna, rodeado de imágenes distorsionadas de vidas pasadas y futuras, todas convergiendo en un torbellino de locura. En el pueblo, el anciano en la taberna levantó la mirada, como si sintiera que algo había sucedido. Otro más, murmuró con resignación. Los lugareños continuaron con sus asuntos, indiferentes. Sabían que el paso de la serpiente reclamaba a quienes no escuchaban las advertencias. Para ellos, era un ciclo inevitable, una deuda que la tierra cobraba a los necios. La leyenda continuaría, atrayendo a más incautos con promesas de tesoros y aventuras. El paso de la serpiente permanecía, eterno y voraz, esperando a su próxima víctima. Y en su interior, las almas atrapadas seguían clamando en silencio, añadiendo sus voces al coro de lamentos que llenaba el aire. Las colinas volvieron a sumirse en el silencio, y la niebla cubrió el paisaje como un manto sombrío. El viento susurró una última vez el nombre de Arthur antes de desvanecerse en la noche. Y así, el ciclo se repetía, en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y donde los sueños se convertían en pesadillas sin fin. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.